Dios me puso que hablar un tema hoy día sobre la infertilidad espiritual y pasión por las almas perdidas. Yo quiero leer algo que leí de un libro de Rick Warren. Y primeramente la Biblia dice en Proverbios 11:30, dice así: el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. ¿Por qué la palabra dice que el que gana almas es sabio? También Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando la palabra dice el que gana almas es sabio, una persona sabia prepara un plan de jubilación. Alguno hace un plan de jubilación, otro ahorra, compra una casa, 2 casas para alquilar, para que cuando sea anciano pueda vivir del alquiler. Y cada uno piensa en su futuro. O tú nunca has pensado cuando sea anciano cómo vas a vivir. Entonces, pero cuando la Biblia habla el que gana almas es sabio, es un plan de jubilación no terreno. Porque cuando lleguemos delante del trono, como dice Apocalipsis 22:12, para que Dios pueda dar su galardón a cada uno y Dios pueda dar su recompensa a cada uno, Él no va a preguntar qué clase de auto tú manejabas. Él no va a preguntar cuántos cómodos, cuánta pieza tenía tu casa. Él no va a preguntar si tú usabas ropa comprada muy cara en una tienda o si compraba en el shopping Scarbetti con Mabi. No le va a preguntar eso. Cuando llegue delante de Él, Él va a preguntar qué es lo que tú hiciste. ¿Qué es lo que hiciste? Y aquí nosotros vemos por eso cuando habla el que gana almas es sabio. Porque ese es un plan de jubilación no terrenal, es un plan de jubilación eterno. Nosotros vemos, quiero leer eso y lo voy a leer para no olvidar ningún detalle, que es retirado del libro Una vida con propósito de Rick Warren. Él escribió eso, que su papá murió de cáncer. Durante la última semana la enfermedad le mantuvo semiconsciente las 24 horas del día. Cuando soñaba, solía hablar en alto. Sentado al lado de su cama, aprendí mucho sobre mi padre, escuchando sus sueños. Una de las últimas noches, mientras mi mujer, mi sobrina y yo estábamos con él, mi padre, de repente se alteró mucho e intentó salir de la cama. Por supuesto, él estaba demasiado débil porque tenía cáncer, así que mi mujer insistió que volviera a reclinarse. Puesto que él persistió en levantarse, ella le preguntó finalmente: Jimmy, ¿qué estás tratando de hacer? Y él contestó: tengo que llevar uno más a Jesús. Tengo que llevar uno más a Jesús. Y él repitió esta frase una y otra vez. Durante la próxima hora probablemente volvió a repetir 100 veces: tengo que llevar uno más a Jesús. Mientras estaba sentado al lado de su cama, con lágrimas cayendo, incliné mi cabeza y di gracias a Dios por la fe de mi papá. En aquel momento él extendió su frágil mano, la puso sobre mi cabeza y como si me estuviera haciendo un encargo, dijo: lleva uno más para Jesús. Entonces nosotros vemos una persona que sabía la importancia de ganar almas para Jesús. Estando cerca de su muerte, no sabemos si fueron horas o días, él estaba todavía preocupado en ganar almas para Jesús. Yo le pregunto, si tú salieras del culto hoy y tuvieras solo hoy de vida, si tú supieras que te echaría y te dormirías y no despertaría, ¿qué es lo que tú harías hoy día en la tarde? Muchos dirían: voy a pasar con mi familia. Muchos dirían: me voy a sentar con mis hijos a darle instrucciones. Muchos irían a una notaria para dejar un certificado de testamento de su bienes. Pero aquí nosotros vemos una persona que estaba preocupada,
que un poco antes de su muerte debía ganar a alguien más para Jesús. El apóstol Pablo dice, ay de mí si no predicara el evangelio. Cuando él habla, ay de mí, él está hablando de que algo vendría sobre él. Y él habla en 1 Corintios 9 del 16 y 17, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Recompensa tendré. Ahí viene la pregunta, ¿tú estás anunciando el evangelio? La Biblia promete que hay una recompensa. No llega al extremo de que si tú no predicas vas a ir al infierno, pero dice que tendrá recompensa. Y él dice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿De qué comisión se refiere él? La gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir a predicar el evangelio a toda criatura. Todo creyente debe guiar a otros a conocer a Cristo. Todos deben guiar a otros a conocer a Cristo. Cuando yo recién me convertí, yo dije, Señor, necesito a alguien que me ayude, y Dios puso a alguien para que me discipule. En Marcos capítulo 5, nosotros vemos una historia del endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios dentro de él. Y ese endemoniado gadareno le ponían cadenas y él las rompía. Le querían poner encerrado y él rompía las cadenas. Dice que él andaba desnudo en el cementerio, vivía en el cementerio. Y un día él ve a Jesús. Aquí nosotros vemos que en primer lugar, cuando esa persona ve a Jesús, los demonios que estaban en él, la primera cosa que miran a Jesús y dicen, Señor, ha venido a nosotros antes del tiempo. Reconocen a Jesús. Claro que lo reconocen, porque tuvieron el cielo antes de caer de la gloria. Y conocieron que Jesús era Dios y que Jesús vino a la tierra. Lo reconocieron. Y aquí nosotros vemos que ese endemoniado llegó a Jesús y se arrodilló delante de él, versículo 6. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y Jesús mandó al demonio salir de él. Y el demonio salió. Y después que el demonio salió, sucedió algo interesante. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Quizá la mayoría aquí no ha tenido ese problema. Quizá no han venido de una situación como él, que estaba lleno de demonios. Pero cada uno de nosotros llegó aquí por algo. Cada uno tenía algo. Todos teníamos algo que dejar hacia atrás. Y dice versículo 19, Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En ese momento Jesús no dijo, wow, qué bueno, tengo un discípulo más. Jesús le dijo, ve a tu casa y habla lo que Jesús ha hecho contigo. Ese endemoniado gadareno, que ya no es endemoniado, ya era el liberado gadareno, no tenía una Biblia. En esa época no había Biblia. No conocía un solo versículo de la Biblia. Yo le pregunto, ¿cuántas Biblias tienes tú en tu casa? Yo debo tener unas 10. Él no tenía ninguna. Y mire, después de eso, mire lo que hizo, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. No era uno o el otro. Yo busqué en el diccionario, la Decápolis era un conjunto de 10 grandes ciudades. Entre ellas está Gerasa, Sinópolis, Hippo, Gadara, Pela, Filadelfia, Capitolio, Canadá, Rafana y Damasco. Él salió a predicar en 10 grandes ciudades. Y dice, todos se maravillaron. Entonces, ese tipo
que vivía en los cementerios, lleno de demonios, cuando conoció a Jesús, ¿qué hizo? Fue a publicar lo que Dios había hecho con él. Y nosotros vemos que él ganó mucha vida para el Señor. No estaba escrito el evangelio del Gadareno. Yo me imagino que quizá era analfabeto, si no quizá tuviéramos un otro evangelio acá, el evangelio del Gadareno. Pero dice que él publicó y predicó a 10 grandes ciudades, porque él vio y él entendió. La Biblia dice: de gracia recibiste, de gracia dad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? No es el Señor diciendo que tú tienes que dejar tu esposo y volver con la primera corteja que has tenido. No. El primer amor acá, el Señor habla de personas que son cristianas, que han sufrido, que han trabajado arduamente por amor del Señor, pero dejaron su primer amor. Cada uno de ustedes puede analizar su vida. El día que tú fuiste llenado con el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Los amigos decían: ahora ese es un aleluya, 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 decían. A mí me decían en la universidad reverendo, decía, ¿no? Reverendo. Pero no me importaba. Antes de tener esa llenura del Espíritu Santo, me preguntaba: ¿tú eres cristiano? Sí, decía, pero no soy de esos radicales, decía. O sea, podía vivir una vida que vivía un mundano. Pero cuando fui llenado con el Espíritu Santo, una vez un amigo dijo: soy cristiano, soy. Pero cuando iba a decir no soy de esos radicales, él miró y dijo: pero no soy de esos radicales, ¿no? Y yo le miré y dije: ¿quieres saber algo? Yo soy radical. Yo soy un cristiano radical. Y de ahí el deseo de que cada uno pueda hablar, predicar la palabra de Dios. Yo me acuerdo que en esa época yo no había leído la Biblia aún completa, no había estudiado la Biblia. La Biblia para mí era un desodorante. Iba a la iglesia con la Biblia debajo del brazo, o a veces ni la llevaba a la iglesia. Iba a la iglesia porque si no iba a la iglesia después tenía que comer un pan con mantequilla. Mi padre no volvía a recogerme para ir a comer un churrasco. Entonces obligatoriamente tenía que salir en la mañana al culto y después almorzar. Era un cristiano frío, tibio. Y un día el Señor me habló y me levantó. Y me acuerdo una de las primeras experiencias que tuve. Yo estaba entrando a la universidad. Y cuando estaba entrando había una compañera sentada en la acera del colegio. Era época de invierno, que estaba frío y sale el sol y todo el mundo sale como cocodrilo al sol para calentarse. Y yo estaba ahí, ella sentada, y yo pasé apurado para ir a clase y el Espíritu Santo me habló: anda y dile que yo la amo, que Jesús te ama y tengo algo especial para ti. Y yo agarré y Señor, dije, tengo clase y si el profesor entra no me deja entrar. Y fui y llegué al pasillo largo de la universidad y miré allá al fondo que el grupo de amigos aún no habían entrado a la clase. Significaba que el profesor aún no había llegado. Y volví para atrás y le dije: Jesús te ama y tiene algo especial para ti. Y me fui sintiendo paz. Al otro día él me dijo: Daniel, lo que me hablaste fue muy importante. Yo dije: ¿pero qué te hablé? Yo dije que Jesús te ama. Sí, me dice, es que ayer iba a cometer una locura, me dice. Yo no sé, no le pregunté qué locura era, pero me imagino que se iba a suicidar, porque yo estaba sentada muy triste. Y él me dijo: la palabra que tú me dijiste me cambió y me hizo pensar y ir para adelante, me dice. Entonces, quizá tú no conozcas toda la Biblia, y es importante. Un cristiano no puede pasar sin leer la Biblia, pero tú puedes predicar, tú puedes hablar a la persona. Me acuerdo hace el año anterior, había ido a una obra misionera
Y en esa obra misionera sentí, hablé al misionero, siento de volver por el otro camino. Hay un camino que uno va por San Juan de Yapacaní, por la colonia japonesa, y le dije, siento de volver por Santa Rosa. Y él me dijo, no, ese camino está muy feo. Yo le dije, pero estamos en un 4x4. Vamos, me dice. Llegamos a un pueblito pequeñísimo, no debe tener como 800, no menos, unos 600 habitantes. Y luego ahí había un señor con su bolo en la boca, mascando coca, y mire y dice, ¿ustedes son cristianos? Sí, le dije. Él dijo, necesitamos que vengan a predicar de la Biblia aquí en el pueblo. Hay un colegio, se necesita que se predique acá. Yo lo miré y dije, ¿tú eres evangélico? No. ¿Católico? No. ¿Y por qué dice que se necesita? Porque se necesita. La Biblia dice en Amós 8:11, en el final de los tiempos vendría hambre y sed, pero no hambre de pan, sino hambre de la palabra de Dios. Y de ahí nos invitaron, la alcaldía del pueblo nos invitó a predicar en ese colegio, un colegio muy grande, tiene más de 400 alumnos, entre esos 200 alumnos internados. Y nos dieron carta blanca para ir a predicar la palabra de Dios. Y en una de las primeras semanas, cuando estaba predicando la palabra, un compañero que fue conmigo, yo estaba en el otro curso, ahí él había hablado de Dios y de la Biblia a esos muchachos 80 minutos. 80 minutos es 1 hora y 20 minutos. Sonó la campana, prrr, y él preguntó, ¿para qué es la campana? Para ir a almorzar. Eran las 12:20, hora de ir a almorzar. Y él dijo, bueno, pueden ir a almorzar. Y esos 35 alumnos le dijeron, no, un poquito más. Yo le pregunto algo, si yo predicara ahorita 80 minutos, 1 hora y 20, yo le pregunto, al final tú dirías un poquito más. No diría. Yo sé, todos saldrían locos buscando su majadito, su queperí. ¿Por qué? Porque tú tienes la palabra cada día, tú tienes el evangelio cada día, tú puedes tener la palabra, pero esa gente metida en el monte no tiene la palabra, tiene hambre de la palabra de Dios. Otra vez yo estaba dando la clase, también cerca de 40 alumnos del primer de secundaria, y tocaron la puerta. Y después de 15 minutos de clase tocaron la puerta, y yo abrí la puerta y había un bollo de muchachos afuera y preguntó, profesor, ¿será que podemos entrar a escuchar de Dios? Es que el profesor de matemática nos dio tarea y nos liberó. Y le dije, claro, y de cerca de 30, 35 alumnos, unos 30 entraron al curso y 5 fueron a jugar fútbol. Yo le mire cómo la gente tiene hambre. ¿Será que podemos escuchar de Dios? ¿Será que podemos escuchar de Dios? Nosotros vemos la visión, la misión de la iglesia, ganar y discipular vidas en intimidad con Dios. El eslogan es formando a Jesús en nosotros. Nosotros debemos entender que hay muchas personas que necesitan ser discipuladas. No es solo ganar personas para el Señor, mas es discipular también. La Biblia no manda ir a repetir una oración, aceptó a Jesús, listo. Manda discipular. El mayor deseo de Dios es que su rostro sea reflejado en el nuestro. Número 6:22 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Ahí viene la pregunta, cuando tú sales del culto, yo le digo, es muy bonito, es muy fácil ser cristiano adentro de la iglesia, pero y allá afuera, ¿será que Dios se refleja en ti allá afuera? ¿No? También en Juan 15:8, Juan 15:8 dice de qué manera Dios es glorificado. Muchos dicen alabando, cantando. Y aquí dice de qué manera Dios es glorificado. En eso es glorificado mi Padre, en que levéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Levéis muchos frutos.
simplemente ganar vidas no fue el gran mandato, mas discipular para que su fruto permanezca. Entonces nosotros vemos la importancia de ganar fruto y que su fruto pueda permanecer. La Biblia dice que cuando nosotros hacemos eso, Juan 15:16, que cuando nosotros ganamos vida para Él y el fruto permanece, podemos pedir lo que sea, que lo será hecho. Mire, dice: os he puesto para que vayáis y le veáis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, hermano, muchas personas pasan necesidad, se enfocan exageradamente en el trabajo. Hay que trabajar. La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Pero se olvidan de la cosa más importante, que cuando nosotros producimos fruto, cuando nosotros estamos ganando almas para Cristo, todo lo que pidieres al Padre, Él os dará. Entonces nosotros vemos, la Biblia también dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por yapa. Yapa es una palabra, no sé si camba o boliviana, pero vendrá por añadidura. Cuando yo llego a veces en la calle y pido un jugo de naranja, tomo un poco y después digo: ¿hay yapa? Y una vez le miré a una señora y le dije: ¿hay yapa? Me miró serio y dijo: ¿cómo? ¿Ya aprendiste? Me dice. Claro, le dije. Claro, lo que es bueno hay que aprender. Enojada, ¿no? La señora de allá del altiplano me mira y dice: ¿cómo? ¿Ya aprendiste a pedir yapa? Me dice. Claro, lo que es bueno se aprende. Cuando Dios prometió que de Abraham haría una gran multitud, en Génesis 15, nosotros vemos que Dios prometió esa gran multitud. Satanás hizo algo, y hizo permitido por Dios. La Biblia dice que Él no puede hacer nada a nosotros sin la permisión de Dios. Dios permitió. Nosotros vemos que en ese momento Satanás trajo esterilidad a Sara. Quiero pedir a 3 parejas que vengan acá rápidamente. Pastor Humberto, Pastora Sandra, venga. Marcelo, venga. Vamos a poner al Pastor Humberto y la Pastora Sandra de primero, como patriarcas, ¿no? Aquí venga Marcelo atrás, uno al lado del otro ahí. Marcelo aquí, Marcelo aquí, el hermano allá. Entonces Dios había hablado a Abraham que iba a traer, de su descendencia iba a haber multitudes. Aquí hay varios ganaderos y yo hice mi posgrado en mejoramiento genético. Y básicamente la infertilidad no es un gen transmisible. La baja producción sí. La infertilidad no es un gen transmisible. ¿Por qué? Porque no puede engendrar y parir otro. Si es infértil, no puede tener una segunda generación. Por eso que también nosotros vemos cuando cruzan un caballo con burro, sale mula. La mula es estéril. Un cristiano estéril es un cristiano que dice ser cristiano, pero tiene las cosas del mundo en él. Aquí hay varios ganaderos, el pastor Vico es uno, y cuando cruza un caballo con una burra, no voy a decir caballo con burro, que es macho con macho, no se puede cruzar, o una yegua con un burro, nace mula. Todas las mulas son estériles, no pueden reproducir. Hay muchos cristianos que son infértiles. ¿Por qué son infértiles? Porque se dicen ser cristianos, pero viven como un mundano. Si tú dices ser cristiano y tienes el linaje de Dios, tú vas a ver que tú debes producir, debes criar, debes tener hijos espirituales. Con Abraham, cuando Dios le amó a Abraham, le dijo que tendría multitud. Y en ese momento nosotros vemos, Dios lo permitió, y por algo Sara era estéril. Pero la pastora no es, ¿no? Entonces era estéril. Y nosotros vemos que había la bendición sobre Abraham, que no era 1 o 2, eran multitudes. Y nosotros vemos que cuando Dios sanó la esterilidad de Sara y ella tuvo hijos,
Después viene Abraham, Isaac. Y después cuando Isaac tiene su esposa, que era Rebeca, ¿qué pasó con Rebeca? También era estéril. Y después cuando tiene su hijo Jacob, Jacob tuvo su esposa Raquel. Raquel también era estéril. Y como le dije, no se puede pasar la esterilidad de padre a hijo, porque si es estéril no tiene hijos. Pero Satanás puso la esterilidad en 3 generaciones, porque él sabía que la promesa de Dios era multitud. Gracias, hermanos, gracias. Entonces nosotros vemos qué hicieron ellos. ¿Qué hizo? Mire lo que dice en Génesis 25, 21. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concebió Rebeca su mujer. ¿Qué debe hacer tú si tú te sientes un estéril espiritual? ¿Qué debes hacer? Orar. La Biblia dice en 2 Corintios 4, 4 que el príncipe de este mundo, que Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces cuando tú empiezas a orar por alguien, Dios empieza a actuar en esa persona. Por eso que la iglesia tiene ese folletito, que si tú no lo tienes lo puedes recoger en las 2 puertas al lado, para anotar a 10 personas para orar por ellas. Tú empiezas a orar y después tú vas a predicar. Si solo ora y no predica, no va a suceder nada. La fe sin obra es muerta. Pero tú puedes orar para ganar esa vida para el Señor. Al ver Jesús una higuera estéril, la maldijo y se secó. La gran pregunta, Jesús iba pasando, dice la palabra que él tuvo hambre, fue a la higuera y no encontró fruto en ella y la maldijo. Y llega el otro día pasando los discípulos por ahí, ven que se secó. Ahora yo le pregunto, ¿por qué Jesús hizo eso? Simplemente para decir a los discípulos, mire cuán gran poderoso soy yo. No, fue para darle una lección de que si hay algo que no produce fruto, recibió esa maldición y se secó. Nosotros vemos en Mateo 21, 18 que sucedió algo similar. Él comenta una parábola de que viene el siervo y dice, sí, Señor. Y el Señor llega y mira ahí un árbol de fruta y ve que no producía fruto. Y llama a su siervo y dice, mire, córtalo y póngala al fuego. Y el siervo ven y dice, Señor, por favor, no, dice. Porque él sabía cuánto fue duro sembrar, cuidar. Dice, Señor, permita que yo haga algo. Permita que yo cave alrededor, que yo ponga abono y que yo la riegue y que yo la pode. Y si al año produce fruto, se queda. Si no, la cortaré. Y ahí nosotros vemos la importancia de un árbol que debe producir fruto. Debemos producir fruto. ¿Y qué son los frutos? Son ganar otras almas para el Señor. Isaías capítulo 1, versículo 13 al 17, es un pasaje muy fuerte. Es un pasaje que Dios habla a su pueblo. Y Dios lee ese pasaje y dice así. Aquí es un momento de lamento de Dios. Es un momento que Dios abre su corazón con su esposa. ¿Quién es la esposa de Dios? La iglesia. Dios abre su corazón con su esposa y dice así, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestra fiesta solemne, vuestra luna nueva y vuestra fiesta solemne la tiene aborrecida mi alma, me son gravosa, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice. Llena están de sangre vuestra mano, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Y dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Cuando el Señor habla aquí, el Señor está diciendo, ¿sabe qué?
en palabra moderna, en palabra actual, él dice: no soporto el momento del culto, el momento de personas que vienen al culto diciendo que son cristianas, pero su vida no refleja una vida de cristiano. Y el Señor se duele, dice: estoy harto, estoy por aquí de los cultos que ustedes rinden a mí. No lo quiero. Dice: han aborrecido mi alma. ¿Por qué? De personas que no están haciendo lo que dice al final, ayudando a aquel necesitado del Señor. Isaías 5 del 1 al 7, él habla aquí: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Primeramente yo le pregunto: ningún agricultor va a sembrar una viña en una ladera infértil. Tiene que buscar el mejor lugar para sembrar. Entonces la tierra era fértil. Dice: la había cercado, la había despedregado, le había plantado de vides corridas, había edificado en medio de él una torre y hecho también él un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, dio uvas agrias, que no servía ni para hacer vino, no servía para comer, solo servía para botarla. Y dice así el Señor: ahora juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella, como esperando yo que diese uva y ha dado uva silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su seca y será oleada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Y aquí el Señor está hablando quiénes son la viña. Versículo 7: la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Nosotros vemos que cuando nosotros no hacemos eso, no cumplimos la gran comisión. Aquí es una figura de que Dios mandaría prueba, lucha, dificultad. Cuando tú ves Hechos 1:8, dice: recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Judea, Samaria y confines de la tierra. No dice: me seré testigo en Judea o Samaria o confines de la tierra. Dice que una iglesia debe operar en esas 4 áreas: Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. No dice tú no puedes coger, yo voy allá pero no aquí. Es completo. Y nosotros vemos que cuando la iglesia recibió un avivamiento, se acomodó a reunirse simplemente en un lugar como ese, a venir cada culto a recibir el poder de Dios, el derramar del Espíritu Santo, pero no fueron a cumplir la gran comisión. En Hechos 8:1 habla que Dios mandó la persecución. Fue Dios el que mandó la persecución contra la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos fueran esparcidos. Y cuando ellos fueron esparcidos, ellos salieron a hacer ¿qué? Predicar la palabra de Dios. También los ganaderos usan un aparato que se llama picana eléctrica. Cuando la vaca no quiere entrar y andar por el corral, le ponen una corriente ahí para que pare. La pregunta: ¿será que tú necesitas una picana eléctrica para poder salir a predicar, a salir a evangelizar, a salir a ganar otro para el Señor? Isaías 5:8 al 14 habla de personas que se preocupaban solamente en bienes. Dice que juntaban casa a casa, que hacían puro cosa de la casa, puro pensando en ganar bienes, en recursos, en mejorar su vida. Y el versículo 14 dice: por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y la multitud. Entonces el Señor está hablando de que cuando la gente, cuando su pueblo no se enfocó en hacer justicia, en predicar a los necesitados, ¿qué pasa? El infierno abrió su boca. Muchas personas iban a su lugar. Cuando vemos en la Biblia, en la parábola de rico y Lázaro, en San Lucas capítulo 16, del 19 adelante,
nosotros vemos, resumiendo, había un mendigo y había un rico, y nosotros vemos que cuando murieron, uno fue llevado al paraíso y otro fue llevado al Hades. Pero quiero leer aquí solamente una parte que dice: en el Hades, esa persona alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el paraíso. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en el agua. Imagínense eso es lo que él pedía. Él estaba en el Hades y él quería nada más que alguien fuera, hiciera eso, mojar el dedo en el agua y poner una gotita de agua en su boca. Con eso él estaría saciado. Y él dice, clama para que al menos pusiera una gota de agua en su boca. Y él dice, no, porque hay una gran cima entre acá y allá. Y después de eso, dice así, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos han tenido algún amigo, conocido o familiar que han fallecido en toda su vida? ¿Cuántos? Yo tengo varios. Si nunca murió nadie de su familia o de su amigo, algo raro está pasando, ¿no? Murió. Según la Biblia, el que muere sin Cristo, ¿dónde va a ir? Al Hades. Y ahí viene la pregunta, en ese momento, según esa parábola, ese conocido tuyo, ese familiar tuyo, esa persona que te conocía, que murió sin Cristo, que murió en pecado, está en ese momento quizá rogando a Dios diciendo, por favor, manda a Marcelo a predicar a mis 5 hermanos que tengo, para que ellos también no vayan a ese lugar. Por favor, manda a Cristian a predicar a mis 5 hermanos, para que ellos también no vengan aquí donde yo estoy. Entonces, hermano, esa es una parábola real. Toda parábola que Jesús comentaba era porque tenía un peso espiritual verídico, real. Nosotros no podemos saber si hay personas diciendo, manda a Daniel a predicar allá. El único que puede saber y escuchar eso es Jesús. Entonces, hermano, tenga amor. Cuando la Biblia habla, ¿tú sabes cuál fue el mayor pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Sabe? Todos conocen que era la homosexualidad. Todos conocen eso. Pero cuando tú ves Ezequiel capítulo 16 versículo 49, si puede poner, hermano, por favor, Ezequiel 16, 49, dice así, he aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Mire, el Señor no comenta que la maldad de Sodoma y Gomorra, no comenta que fue la homosexualidad, el asesinato, ladrones. El Señor habla aquí de una maldad que hubo, que es soberbia, saciedad de pan. Él está hablando de personas que tenían todo, no tenían falta de pan, abundancia de ociosidad. Quizás no había novela en la época, novela, fútbol, juegos, qué más cosas, qué la ociosidad, deporte, qué bueno. Yo empecé a hacer deporte porque si no la catedral sigue creciendo, ¿no? La Biblia mandó ser templo de Dios y no catedral, ¿no? Entonces es bueno, pero dice que había eso, pero no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Entonces yo le pregunto, miren, yo tengo 3 hijos. De mis hijos, prácticamente la mitad de los castigos que tuvieron no fue por algo que ellos hicieron, no fue por una desobediencia que hicieron. Casi no anoté uno por uno, pero más o menos la mitad fue, por ejemplo, vamos a salir con tu madre, al volver queremos ver tu cuarto impecable, tu ropero, tu ropa acomodada, todo, y cuando volvíamos no había hecho nada o lo había hecho de mala gana.
Entonces tuvimos que darle un castigo. ¿Qué es eso? Fue porque habíamos dicho que haga algo y no lo hicieron. Entonces nosotros vemos en la Biblia, Ezequiel 3, después tú puedes leer cuando habla de la atalaya. En la Biblia nosotros vemos que hay el pecado de comisión, que es el pecado de mentir, robar, matar, adulterar y todo eso. Y hay el pecado de omisión. Si Jesús dijo, id predicad a toda criatura, si Jesús dijo, sé testigo, y tú no lo haces, tú estás haciendo un pecado de omisión. Estás dejando de hacer algo que Él mandó que hiciera. Y por eso que cuando habla en Ezequiel 3, Él dice que cobraría por la sangre de aquella persona que tú no le predicaste. Él habla, si yo mandara y tú no lo hicieras, que Él iba a cobrar. El día del juicio el Señor va a preguntar, ¿qué pasó con aquel que estaba a tu lado, el compañero de trabajo que tú no hiciste? Isaías capítulo 6, versículo 1, adelante, del 1 al 8. Abra su Biblia, Isaías capítulo 6, versículo 1, adelante. Aquí nosotros vemos que en primer lugar sucede algo importante. Dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Aquí sucede algo interesante en el reino de Dios. Yo quiero llamar a 3 personas que vengan. Hermano Omar, por favor, con tu hermano, y el otro hermano, venga acá. Aquí sucede algo que sucede con los cristianos. Aquí, por favor, uno abajo. Hermano, en el primer peldaño. Tú, allá en el otro. Ahí. Arriba mejor. Arriba. Uno más, ahí. Aquí nosotros vemos, yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios? Levanten su mano. ¿Han sentido la presencia de Dios? Sí. Y para mí es lo más maravilloso que hay. Es lo más precioso que hay. Y aquí nosotros vemos, Isaías sintió la gloria de Dios. Versículo 2 dice que había ángeles, había todo aquí que hacía. Y él comenta de la gloria de Dios. Versículo 6 dice, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es solo un ejemplo, porque todo eso hacen los 3 pasos, pero es solo un ejemplo para que tú entiendas. El segundo paso que sucedió con él, que vino el Señor y perdonó su pecado. Primero él vio la gloria de Dios, después sus pecados fueron perdonados. Pero la mayoría de los cristianos se quedan aquí. Yo era uno de esos, salvo, sentado y satisfecho. Mi papá dice cristiano triple S. Salvo, sentado y lo demás, ¿qué me importa? Yo tengo el cielo, lo demás, ¿qué me importa? Dice. La mayoría de los cristianos se queda aquí. Y después dice, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y aquí viene un paso que todos nosotros deberíamos pasar. Ahora le pido al hermano Mario y su hijo que suba al último peldaño. Todos debemos pasar por ese paso, conocer la gloria de Dios, conocer a Jesús. Todos debemos tener los pecados perdonados. Y todos debemos llegar al tercer paso de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Gracias hermano. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y nosotros podemos ver que el Señor quiere que nosotros vayamos. El Señor sigue hablando acá, dice, anda y di a este pueblo. La misión que Dios le quería dar a Isaías no era una misión simplemente para él. Porque aquí dice, vaya, predique a ese pueblo, endurece el corazón de este pueblo. Y más adelante él pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Versículo 11, ¿hasta cuándo, Señor?
El Señor dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas. Eso se refiere a nosotros. Eso va a suceder en el fin del mundo. Hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo, en hora y fuera de hora, a cualquier momento. El Señor nos puso en el corazón con algunos amigos de la iglesia que vayamos a entregar Biblia, Nuevo Testamento y predicar a esos que viven al lado del río, por el río Chapare. Y muchas personas de la iglesia vinieron y dijeron, pero Daniel, tú te pareces a un gringo, ¿te vas a meter por el Chapare? ¿Te vas a meter por el Chapare? Te pueden matar. Yo lo entendí al primer día, puede ser. Y si llega el día que yo vaya y sucede, gloria a Dios. Pero ¿será que todos podemos entender que hay gente necesitada de escuchar la palabra de Dios en lugares inhóspitos, en lugares que no han legado la palabra de Dios? En la canción que cantábamos antes decía que tu espíritu nos guíe más allá de las barreras, a donde tú nos llevas. ¿Será que tú puedes ser llevado por el Espíritu Santo más allá de las barreras que impiden el Evangelio de Dios? ¿Será? Con eso no quiero decir que todos tienen que ir a predicar a África o a Arabia Saudita o a donde sea. Dios confirma su llamado y manda a predicar hasta el fin del mundo. Por eso que Jesús habla de la gran comisión. Dios habla de la gran comisión para que nosotros podamos ir. Dios quiere sanar la infertilidad. Habla en Isaías 32, 35 y muchos lugares. Dios quiere sanar esta infertilidad de nosotros. Debemos alegrarnos. En Isaías 49, 21 dice que tendríamos muchos hijos. Aquí está hablando de hijos espirituales. Isaías 54, versículo 1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de los de la casada, ha dicho Jehová. ¿De qué hijos se está hablando? Hijos espirituales. Entonces, hermanos, en conclusión, el desafío que quiero darte, cada uno es responsable del fruto, de ganar fruto. Debemos orar por la persona y Dios quiere usar, la palabra dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, cuando en la historia del endemoniado gadareno se refiere a Jerusalén, cuando habla en Hechos 1:8 dice, id por toda Jerusalén, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. ¿Qué simboliza la Jerusalén para ti? Simboliza lo de tu casa. Por eso que cuando el endemoniado gadareno es liberado dice, ve, que los de tu casa vean lo que Dios ha hecho en ti. Cuando ellos vean tu testimonio, ellos van a querer cambiar, ellos van a querer a conocer ese Jesús. Cuando ellos lleguen ahí, el endemoniado gadareno no se quedó ahí, él fue y predicó más allá de ahí. ¿Qué significa Judea? Significa tus amigos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, de universidad y confines de la tierra. Debemos ir. Amén. Yo quiero terminar ese momento haciendo una oración y quiero preguntar, hermanos, quizá tú te sientas infértil espiritual, quizá tú te sientas sin condición. Y aquí le voy a leer un último versículo para comentar de alguien que se sentía así. Jeremías, mire lo que pasó con Jeremías capítulo 1. Llega a Dios y le dice así, Dios habla con él y lo llama y le dice que le dio por profeta a las naciones. Jeremías 1:6 y dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú
y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y en el versículo 19 dice así: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces Dios quiere que tú hables y que tú no temas, porque Él va a poner tu palabra en su boca. Yo quiero hacer un desafío y quiero preguntar si tú quieres empezar a predicar la palabra de Dios a su amigo y pariente y familiar en la primera Jerusalén. Quizá tú no se sienta apto, pero el Señor te va a llenar, el Señor te va a dar la palabra, sabiduría, y te va a capacitar para que tú lo hagas. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Simplemente tú tienes que decir lo que dijo Isaías: Señor, heme aquí. El Señor no quiere que tú solo sientas su presencia. El Señor no quiere que tú solamente tengas su pecado perdonado. El Señor quiere hablarte a ti: ¿a quién enviaré? Y el Señor quiere escuchar de tu boca: heme aquí, envíame a mí. Quiero pedir a los levitas que pasen adelante y quiero invitarte a que te pongas de pie en ese momento. Si alguno quiere pasar adelante haciendo un compromiso con el Señor de que quiere ser usado, y el Señor pase adelante para que estemos orando por ti. Quiero llamar al equipo de intercesión que pasen todos adelante para orar por esa persona. Pase adelante para que el Señor le toque, para que el Señor le llene con su Espíritu Santo, para que tú puedas ser usado en la obra, en los caminos de Dios, Señor. En nombre de Jesús. Oh Padre amado, Señor, te quiero pedir en ese momento, Señor, quiero pedirte, oh Padre, que tú puedas, Señor, tocar nuestro vientre espiritual en ese momento. Quiero pedir, oh Padre, que tú puedas abrir este vientre espiritual para que tú puedas sanar toda infertilidad espiritual, para que nosotros podamos tener muchos hijos para ti, para que tú puedas tocar nuestra vida, que podamos predicar tu palabra. Coloca tu palabra en la boca de cada persona, coloca tu palabra en nuestro corazón. Nosotros no queremos, Señor, ser simplemente cristiano triple S. No queremos ser cristianos solamente salvos, sentados y satisfechos. No queremos solamente ver tu gloria. No queremos solamente sentir tu presencia. Queremos también tener nuestro pecado perdonado, y también queremos cumplir el otro paso de decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo te quiero pedir en ese momento, Padre, que tú puedas ministrar el corazón de cada persona acá. Yo quiero pedirte, oh Padre, en nombre de Jesús, que tú puedas tocar su vida, que tú puedas, Señor, sanar, que tú puedas derramar tu Espíritu Santo, que nosotros podamos ser testigos, Señor, a donde vayamos, Señor, y llevar y predicar tu palabra en tiempo, en fuera de tiempo, en hora, en fuera de hora, Señor. Danos, Señor, el amor por esas almas perdidas, Señor. Danos, Señor, el amor por esos vecinos, Señor, que están al lado, Señor. Danos, Señor, el amor por los parientes, por los familiares, Señor, por los compañeros de trabajo. Danos el amor también de aportar para misiones, para que alguien pueda ir a predicar en esos lugares inhóspitos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ministra ahora, Señor, ministra en ese momento, Señor, acá. Quebranta nuestro corazón y te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado, si no hemos hablado, Señor, con toda esa persona que tiene hambre, que tiene sed de tu palabra. Tu palabra dice: si nosotros no hablamos, Señor, las piedras clamarán. Queremos hablar, Señor, queremos predicar tu palabra en nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in
itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart.